Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. ¡Perro maldito! ¡Panistas desgraciados! ¡Comprados! ¡Esos sí son comprados! Nosotros no somos acarreados, somos voluntarios. ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada de ti! ¡Más que mi vida, por Dios! ¡Y te largas porque el pueblo no te quiere! Incómodo, te andas acomodando como puedas, con toda tu gente, muy fachoso, que ya eres presidente. Perros, cuando viene una persona sencilla a ayudar a los pobres, la quieren destrozar como puedan. Calderón se presenta históricamente con una elección que no es totalmente clara, transparente. Existe la duda de que ganó o no ganó. Este movimiento que se dio de manifestaciones de millones de gentes, imagínate una manifestación que parta desde Chapultepec y al Zócalo y no avanza porque está toda llena de gente. Estamos hablando de cuántos millones de gentes hay allá. ¿Qué sucedió? Después de estos 3 años, los que conforman la élite del poder económico y político del país, aliados con el poder de facto, que son los medios de comunicación, han ido golpeando paulatinamente aquel movimiento que surge espontáneamente. ¿Espontáneamente por qué? Porque había gentes que no estaban dentro de ningún partido, sentían la traición a un voto. Hubieron muchos casos que jóvenes que votan por primera vez se encuentran que fueron defraudados. O sea, qué trauma, ¿no? Esperé tantos años para votar y ahora que tengo que hacer el voto y me hacen un robo. Era imposible que ganara Obrador, imposible porque había muchos intereses coludidos para que no llegara, porque si llegaba a él, iba a cambiar el modelo económico. Él en su campaña hablaba de un modelo económico diferente, ¿sí? La revisión del modelo neoliberal. Obvio entonces que quienes están dentro del modelo neoliberal iban a sentirse totalmente afectados a sus intereses. Entonces no iban a permitir por nada, que existiese un triunfo de López Obrador. Era importante para promover la democracia en México sacar al PRI de los pinos y era importante detener a López Obrador. Si vemos las campañas de narcotráfico, contra el narcotráfico, estas campañas no han dado los resultados esperados. Primero, si vemos el aspecto educativo, estamos para atrás. Si vemos el aspecto económico, no tenemos el crecimiento prometido. Si vemos igualmente las promesas de campaña, como quitar la tenencia, que él igual lo prometió, no fue primicia de Pancho Bró, ¿no? Sino de Felipe Calderón. Hay fotos que lo demuestran. Entonces no ha cumplido tampoco en ese aspecto, ¿sí? Y en el aspecto finalmente económico, vamos a medirlo por Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto se ha desplomado.
soluciones. Estás preparado, pero no encuentras trabajo. Por eso voy a promover con fuerza la inversión, para que tengas un buen empleo. Felipe Calderón, presidente del... Hoy tengo hambre. Desde que asumí el cargo del PAN, he sido hostigado a caminatas y he sido hostigado a hambre y a trabajo. Donde quiera que voy a pedir trabajo, me lo cierran, siendo míos los proyectos. Si él prometió ser el presidente del empleo, quizás no se equivocó de palabra, yo creo que del desempleo. Pero ¿qué sucede? Él no crea empleos. La tasa de crecimiento de empleo debe ser mínima, generada de 1 millón por año, pensando en la población económicamente activa de jóvenes que egresan de las universidades que integren al mercado laboral. Mas esto no sucede. Al no darse eso va a dar un rezago. ¿Ese rezago en qué se manifiesta? Ese rezago se manifiesta en el crecimiento, 1, de una economía informal. 2, se manifiesta igualmente en la salida de mano de obra calificada y no calificada de México a los Estados Unidos. Nuestros sistemas financiero y bancario están sólidos y a diferencia de otros países, hoy México no depende más de la deuda externa. Por los programas que hemos puesto en marcha recientemente, tenemos la tasa de inflación más baja de América Latina. Nuestra economía sigue creciendo y generando empleos. Los últimos datos que plantea el INEGI se está hablando de una tasa de desempleo de un 5.3%. Esto es totalmente catastrófico. El empleo en Calderón no ha sido la bandera que enarboló en su campaña. Hoy tenemos unas finanzas públicas sanas, fuertes. Sin ellas, hace apenas unos años, esta crisis internacional hubiera acabado con nuestra economía. Afortunadamente, esto no es así. La crisis que estamos viviendo, que es en este momento, un paréntesis, no vemos la crisis por el dispendio tan grande en las campañas políticas. Por eso es que no resentimos la crisis en el aspecto económico y no resentimos la crisis por la influenza, bendita influenza, ¿no? Nos distrajo mucho y estamos pensando en estas cosas cuando no sentimos la crisis que estamos viviendo. Pero pasado el 6 de julio, pasado el mes de las impugnaciones, vamos a resentir la crudeza de la crisis porque el dinero que se gastó se tiene que pagar. El futuro de México está en la educación. La educación es la vía para que México pueda sobresalir en un mundo cada vez más competitivo, en el que solamente triunfarán las naciones que preparen mejor a sus estudiantes. Existe en la actualidad una reforma educativa y esa reforma educativa asombrosamente plantea que ya no hay repetidores. El próximo año todos los niños de primero pasarán a segundo sucesivamente a toda la primaria y secundaria. Entonces, ¿qué estamos produciendo? Estamos produciendo únicamente profesionistas con título, que en su momento estos profesionistas con título no representan ni una mano de obra calificada. Entonces estamos produciendo o vamos a producir obreros en un periodo de 6 años. En la educación mexicana ya habrán niños que repitan años, todos van a pasar. Y el que tenga un año pasado van a estudiar 2 años en un año y ahora le siguen pasando. ¿Qué significa esto? Significa sencillamente una baja en la calidad educativa. Al otorgar una educación de calidad a nuestros niños y jóvenes, avanzamos hacia un México no solo más competitivo, sino sobre todo más justo y más igualitario. La educación mexicana es una de esas zonas de desastre secuestradas por una corporación. Y las víctimas del desastre son los niños mexicanos. Yo considero que el gobierno de Felipe Calderón no ha sido capaz de responder a las expectativas que él creó a través de los programas de gobierno, a través de las acciones de fuerza, de impacto y mediática, como fue la lucha contra el narcotráfico, que ha muerto más de narcotráfico que de influenza. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió esto, trata de legitimarse a través del ejercicio del poder. Calderón es una persona muy preparada, es un joven con muchas ideas y con mucha formación y carácter y está conduciendo a México por la ruta indicada. Va a ser un gran presidente, va a ser el mejor presidente que ha tenido México.
Valor y pasión por México. Felipe Calderón, presidente. Yo no acepto dejarles a mis hijos un México derrotado. Yo creo en los valores y el valor de la seguridad para mí es un valor medular. Por eso creo que hay que proteger a la familia, a nuestros hijos cuando van a la escuela, tener la seguridad de que llegarán bien a la casa al regresar de sus labores.